Bueno, por de formación profesional y del centro donde vengo, pues el envase es lo primero y lo primordial. Y bueno, una definición sencilla de lo que es un envase es cualquier producto fabricado con el que se puede contener cualquier material de cualquier naturaleza y que cumpla estas 5 premisas: contener, proteger, manipular, distribuir y presentar el producto. ¿Y qué se puede envasar? Pues desde materias primas a cualquier artículo que podamos tener o que tengamos presentes en casa. El envase es un canal, es el medio por el que se presenta al usuario el producto. ¿Qué sucede? Que además de esto, en el sector farmacéutico se debe cumplir una premisa, que el envase se considera, o sea, aquí la dificultad está en que el envase forma parte del medicamento, del producto farmacéutico, y por lo tanto tiene que cumplir unas exigencias muy estrictas y muy elevadas. Formatos utilizados en la industria farmacéutica, pues desde administradores por inhalación, los parenterales, los orales, productos sólidos o en polvos, cápsulas y otros tipos de formatos. Hay mucha diversidad en la forma de presentarlos, pero no tanto en los materiales utilizados. Además, dentro del sector farmacéutico, la legislación aplicable es muy estricta y muy diversa en cuanto a su comercialización internacional. Cada zona económica o cada país de cierta envergadura tiene una legislación más o menos similar a la que nosotros manejamos, a la europea. Sobre todo la americana, la canadiense y la japonesa tienen ciertas similitudes, como podéis esperar y sospechar. Los países emergentes pues siempre van a la cola nuestra, pero bueno, se están poniendo las pilas más que nada porque uno de sus mercados objetivos es el europeo y el americano, y por eso su normativa cada vez se parece más a la nuestra. Nada, estos son el marco regulatorio y las autoridades que regulan en los dos grandes espacios económicos el tema de la regulación: la FDA en Estados Unidos, la EMEA en Europa. Existe todo un marco legislativo, la farmacopea, que es la Biblia de la farmacia, y donde se recoge todo, con lo cual... Y por otra parte tenemos, existe una asociación, un organismo de armonización a nivel técnico para aunar en la medida de lo posible todas estas normativas que presenta anteriormente, la normativa americana, la europea, la canadiense, la japonesa y la de los países emergentes. Nada, en Europa tenemos como os he comentado, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que nos marca las directrices, y existe una serie de marco legislativo que hay que cumplir. Antes Susana y Nuria han nombrado la nueva directiva de medicamento, existen otras y poco más. Y ya para concretar la parte de introducción, únicamente indicaros que dentro de esta Organización Internacional de Armonización de la Industria farmacéutica existen 4 grandes temas, 4 grandes categorías, donde el envase sobre todo entra en la parte de quality y en la parte de safety. Y vamos ya a entrar en el núcleo duro de la presentación. Los biopolímeros. Si ya yo preguntara ahora mismo qué es un biopolímero, ¿cuál sería la respuesta? Pues cada uno daría una definición, pero al final el biopolímero, a grandes rasgos, es
aquel que que procede, el polímero procede de una fuente renovable. ¿Vale? Después entraremos en una definición más exhausta de los que son biodegradables y los que no son biodegradables. Eso iremos viendo. La motivación a la necesidad de estos nuevos polímeros que viene marcada porque cada vez en nuestra cesta de la compra tenemos nuevos formatos de envase, cada vez por nuestra forma de vida empleamos envases más, o sea, los alimentos o nuestros productos están envasados en pequeñas cantidades y cada vez el uso intensivo del envase está derivando en que el consumo de material plástico va aumentando a nivel mundial y a nivel europeo. Esta caída no es porque nos hayamos puesto a nivel mundial las pilas en temas de reciclaje o en concienciación social, sino esto es debido a la crisis económica que hemos sufrido. No sale, pero este es el punto del 2007, donde hubo un cambio de tendencia porque los hábitos de consumo y el consumo se redujo, se contrajo. Como podéis ver, no sé si se ve muy bien, pero el uso de material plástico, os digo el dato, el 38% se emplea en packaging. O sea, más de una tercera parte del plástico empleado a nivel mundial se destina al packaging, con lo cual el consumo es de 4,8 millones de toneladas de plásticos consumidos de forma anual. Con lo cual la generación de este residuo es brutal y cada vez más. Entonces, hay que buscar alternativas a estos materiales. Posibles alternativas. Bueno, hay que tener en cuenta que el plástico da unas prestaciones óptimas para la contención sobre todo de alimentos, dado que es un producto bastante estanco, permite la larga duración de los productos, la buena conservación, que mantengan propiedades. Y por ello el reto de los biopolímeros es muy grande, porque tienen que dar respuesta o tienen que cumplir las mismas condiciones o requisitos que se le marcan a los plásticos convencionales. Y la pregunta es, ¿existen biopolímeros que sean capaces de cubrir estas necesidades? Pues bueno. Por otra parte tenemos la parte de la degradación. La degradación, por definición, la tenéis aquí, pero básicamente es la pérdida de propiedades del polímero debido a factores ambientales, como pueden ser la luz, la fotodegradación, el calor, la termodegradación o la humedad. Y por otra parte, la biodegradación es aquella que en condiciones de degradación que se puedan dar en la naturaleza, en la naturaleza, de forma normal, el polímero es capaz de degradarse. Que en la medida de lo posible pasemos de semana 0 a semana 6 a una degradación muy sustancial del polímero. ¿Qué pasa? Que no todos los biopolímeros tienen la capacidad de biodegradabilidad. Solamente algunos de ellos la tienen. Existe toda una normativa, una serie de normas UNE y EN, que marcan el tema de compatibilidad de envase-producto, las interacciones, toda la legislación en cuanto a residuos de envase y demás. Y todo esto, nuestros biopolímeros la tienen que llegar a cumplir. Si voy muy rápido, me paráis pues si queréis tomar nota, ¿eh? Y por otra parte, existen diferentes sistemas de certificación que permiten catalogar o clasificar
o dar fe de que el polímero es biodegradable. Que estamos ante un bioplástico, un biopolímero. Biopolímeros. Aquí tenéis un resumen de casi todos. Todos son utilizados en la producción de bioplásticos, pero nos vamos a centrar en estos 4. ¿Por qué en estos 4? Por lo siguiente. Esta matriz tenéis los polímeros biodegradables, no biodegradables, renovables o sintéticos. Nos vamos a centrar en estos, en aquellos que tengan la capacidad de provenir de una fuente renovable y además que sean biodegradables. ¿Es más sostenible tener un biopolímero que venga de una fuente renovable que no sea biodegradable frente a uno que venga directamente del petróleo? Sí, pero no es el horizonte que queremos alcanzar. Lo que queremos alcanzar es esto, por el tema de la cantidad de residuos que se van generando de forma anual. Vamos a hablar de cada uno de ellos muy escuetamente. El primero de ellos es la celulosa. La celulosa, como bien sabéis, es el biopolímero más abundante de la naturaleza. La celulosa está prácticamente en cualquier vegetal. Es muy barato. Tiene una capacidad elevada de modificación químicamente de su superficie. Se le puede someter a diferentes tratamientos termoquímicos para obtener el acetato de celulosa muy empleado en la conformación de packaging, pero tiene una serie de desventajas. Su insolubilidad, que es un material muy sensible a la humedad y que para sustituir y que no tiene una transparencia 100%, con lo cual si el requisito que nos marca el cliente es la transparencia, con la celulosa no lo vamos a poder alcanzar. Pero bueno, la transparencia no es del todo mala, no es el del 100%, pero no es mala en la mayoría de los casos. Tiene una buena barrera, importante para productos que puedan sufrir degradación. Tiene un coste, el acetato de celulosa tiene un coste elevado, pero bueno, estamos ante un biopolímero y sufre una degradación térmica. Hay que tener en cuenta, que no lo he comentado anteriormente, que a día de hoy los biopolímeros tienen un precio más elevado que los polímeros convencionales. Más que nada porque parte es por su método de obtención y otra parte es debido a la economía de escala. Si la producción de biopolímeros es muy reducida en comparación a la demanda de estos biopolímeros es muy escasa o es pequeña por ahora, no se puede, las empresas no dedican muchos esfuerzos en hacer economía de escala y en reducir costes. Aquí tenéis algunos ejemplos de celulosa 100% compostable que se está empleando tanto en productos frescos, en laminados y en el film que cubre los caramelos. Existen distintos grados de control de humedad. Tienen la propiedad de ser termosellables, imprimibles, con lo cual dejan margen al fabricante de decorar su envase, laminables, y además existen diferentes variedades de transparencia y de color. Se puede colorear como hemos visto. Este es otro ejemplo de laminados que se están empleando en bombones, en diferentes presentaciones de DVDs y demás. Por otra parte también tenemos el almidón. Ventajas que tiene el almidón.
Segundo biopolímero más abundante, porque normalmente se obtiene de patata o de maíz. Tiene buenas propiedades mecánicas, comparables a la del poliestireno o a la del polietileno de baja densidad. No necesita ningún tratamiento superficial para ser sellable o imprimible. Su barrera es buena frente al CO2 y al oxígeno y a los aromas, incluso similar a la del PET, que el PET sería podríamos catalogarlo como el material plástico más inocuo. Es antiestático, hidrosoluble y además se puede modificar químicamente, con lo cual nos da la ventaja de buscar posibles alternativas para mejorar estas propiedades. Desventajas, al igual que le sucede a la celulosa, es muy sensible a la humedad. A la hora del procesado también tiene la complejidad de que tiene una elevada densidad. Por ello la extrusión es un proceso bastante complejo y también tiene una cierta fragilidad, con lo cual no para todo tipo de envases es recomendable. De cualquier modo, existen marcas ya en el mercado, productos en el mercado, que están hechos con almidón de maíz. Lo que pasa es que lo que sucede es que las empresas están modificándolo químicamente para dar respuesta a los requisitos del cliente. Sobre todo es un producto que se utiliza en films y en barquetas. Y en alguna bolsa también. Las bolsas también. Muchas veces alguna vez nos han dado bolsas de estas biodegradables. Ojo, que están las oxodegradables, que esas son las que sí son biodegradables, pero a través de un proceso químico bastante complejo y bastante contaminante. El polímero lo deshaces, pero los residuos que te quedan químicos son casi más contaminantes que el propio plástico. Aquí otros ejemplos. Se utiliza en bolsas, se utiliza en barquetas, en menaje del hogar e incluso, y aquí es donde empieza lo más interesante, en botes, en tarros utilizados en el sector cosmético. Ya hay alguna aplicación en el mercado. Esto no es un biopolímero como tal, es una mezcla de un biopolímero con un polímero convencional, pero bueno, da respuesta a productos químicos. Pensar que los productos químicos son muy agresivos con el envase y normalmente para ello se utiliza el PET y el polietileno de alta densidad no tanto la interacción de envase con el producto, sino del producto con el propio envase. Aquí sí que se puede inyectar y se utiliza para diferentes films y packaging. Bueno, el polihidroxial alcanoatos, o más conocido como PHA, es un biopolímero que también es bastante empleado. Tiene diferentes propiedades en función de su composición. Es muy similar al polietileno de baja densidad. No tiene ningún tipo de resto de catalizadores. Tiene una buena barrera frente a gases, similar al PET. Resistente a gases y solventes. Esto es muy importante en sectores como el alimentario y también en el sector cosmético. Dado el sector cosmético y en su día también será interesante para el sector farmacéutico, dado que en función de existen diferentes formulaciones, tanto a nivel cosmético, sobre todo a nivel cosmético, donde son en base a agua, en base grasa, y se requiere que el envase que el material empleado soporte tanto los dos ambientes. En cuanto a la relación de estirado por soplado es buena, con lo cual se pueden obtener buenos films, y la estabilidad frente a la hidrólisis también es buena. Desventajas, térmicamente se degrada muy rápido. Es bastante quebradizo y es muy poco viscoso
a la hora de estar fundido, con lo cual también dificulta su procesado. Pero de cualquier modo, existen a nivel comercial diferentes marcas comerciales de PHA procedente de la caña de azúcar y diferentes productos. Y ahora vamos a hablar del PLA, que para mí es el biopolímero que más futuro recorrido le veo a nivel de packaging. ¿Por qué motivo? Porque sus propiedades mecánicas son muy parecidas a la del PET. El PET en muchos sectores es el polímero por excelencia, en alimentario, en algún tipo de formato cosmético, en la limpieza del hogar, la droguería es muy empleado. Es imprimible, con lo cual le podemos tratar y imprimir con las cintas conductivas y todo el Smart Print que nos han presentado Nuria y Susana. Tiene esa propiedad. Resiste a productos acuosos y grasos, igual que el PHA, con lo cual es un polímero bastante estable. Termosoldable a temperaturas inferiores a las poliolefinas, al polietileno, al polipropileno, con lo cual su procesado en este caso es mucho más sencillo. Soporta los procesados comunes o más usuales a las poliolefinas, la extrusión, la inyección, el termoconformado. Mantiene la torsión y tiene una alta transparencia, pero no es transparente del todo. Eso es un reto también que tenemos que conseguir. ¿Qué sucede? Que el PLA el solo es bastante quebradizo, la permeabilidad al agua no es muy buena, es bastante, o sea, permite pasar mucho vapor de agua y muchos gases y requiere un secado previo al procesado, con lo cual tiene sus inconvenientes. Pero de cualquier modo ya se están empleando. Lo que veis se están empleando, pero no es PLA tal cual, es PLA aditivado. Que ahora después comentaremos con qué tipo de aditivación le podemos incorporar. Pero lo tenemos presente tanto en bolsas, en barquetas, en botellas, en film flexible, cualquier tipo de envase que podáis pensar dentro de la alimentación o la cosmética sería de aplicación para el PLA. Aquí tenéis de Huhtamaki, de Natural Box, todo tipo de botellas, tapones, tubos, nos soporta cualquier tipo, sería sustituible a cualquier polietileno o PET que pusiéramos en el mercado, ¿vale? Y bueno, cosas que se están haciendo en PLA. Hay alguna empresa que para botellas está intentando introducir el PLA con mayor o menor éxito, con éxito bajo por ahora en el sector farmacéutico o bajo nulo, dado la dificultad que entraña la modificación del envase primario que está en contacto con el medicamento, con lo cual ahí es un reto bastante importante. Pero bueno, como secundario sí que nos serviría el PLA. Y en el sector cosmético, pues también hay diferentes presentaciones, diferentes marcas comerciales. No sé si los de la gente de Bormioli, que está creo que justamente detrás nuestra, lo ha traído, porque es la feria de farmacia, la feria de cosmética sí que traen. Y el PLA sí que se está empleando o se está intentando introducir en el sector cosmético. Ventajas de estos biomateriales, pues bueno, su degradabilidad, que son compostables. Compostables quiere decir que lo introducimos en la bolsa de basura que tenemos en casa con los alimentos y durante un proceso de compostaje
usual en un vertedero, este polímero se degrada y no nos queda ningún resto. Reduce el consumo de energía, dado que no viene de una fuente que no hay que emplear para su obtención tanta energía. Otra ventaja que tienen algunos de ellos es que el nivel de transformado, o sea, las técnicas de transformación son similares a los polímeros convencionales, con lo cual no hay que hacer ninguna adaptación, o prácticamente no hay que hacer ninguna adaptación en nuestra fábrica. Bueno, que son productos respetuosos con el medio ambiente, eso ya va intrínseco en la definición del biomaterial. Y que bueno, que la mayoría de ellos son aptos para el contacto con cualquier tipología de producto. De hecho, a nivel alimentario ya se están empleando, a nivel cosmético también. Nos faltaría la barrera del farmacéutico, pero bueno, un producto que supera la barrera de de la alimentación fácilmente superaría el salto de la farmacia, a no ser de la dificultad que entraña en modificar el dossier del medicamento para introducir este tipo de material, que es bastante significativo. Y la inmovilidad de cierta del sector, dado que todos están a la espera de que uno introduzca a ver cómo le funciona. Pero eso pasa en todos los sectores. Aquí tendríamos cuáles son las principales dificultades que presentan estos biomateriales para su introducción en el mercado. Y bueno, aquí es donde estamos trabajando nosotros, en ITENE, en investigar y desarrollar nuevos envases que sean procesados mediante materiales de fuentes renovables y que den respuesta a estas dificultades que se nos presentan. Posibilidades. Yo aquí he enumerado 3. Bueno, si solamente con biopolímero no puedo, pues vamos a hacer mezcla de polímeros. O vamos a combinar las buenas propiedades de cada uno de ellos para conseguir un producto, un material que cumpla las especificaciones. Por otra parte también están los multicapas, sobre todo utilizados en tubos, muy usual en tubos, en marquetas también, donde no todas las capas tienen que ser biodegradables, deseable que fueran todas, pero bueno. O, después hablaremos de envases activos, todas aquellas propiedades que no pueda aportar el propio material de envase, a ver si las podemos incorporar mediante aditivación del envase y confeccionando un envase activo. O bueno, o lo que está de moda, la nanotecnología. Aditivar estos biopolímeros con nanoaditivos, con lo cual lo que se busca es mejorar las propiedades de estos biopolímeros. En cuanto a mezclas, existen ya diferentes, pues bueno, el PLA con copoliéster, mezcla de PLA con el PVA, mezcla de diferentes amidones. Se buscan diferentes soluciones comerciales, desde el PLA con polietileno. Bueno, son presentaciones comerciales que no son 100% biodegradables, pero que bueno, son más sostenibles que las de únicamente confeccionar con polímeros convencionales. Aquí tenéis diferentes para bolsas. Este es un desarrollo que hemos hecho en ITENE. Hemos mezclado PLA con PHB, con lo cual aquí lo que hemos mejorado es la permeabilidad al oxígeno, ¿vale? Porque el PHB es un polímero que tiene una barrera bastante considerable a la permeabilidad del oxígeno y a la absorción de agua, con lo cual la mezcla de ambos te permite mejorar las propiedades.
Aquí tenéis diferentes, aquí serían los multicapas, bueno, celulosa con otra capa compostable. Otro tipo de desarrollo comercial, aquí es PLA recubierto de óxidos de silicio, con lo cual el óxido de silicio te permite mejorar la barrera a gases, humedad y aromas. Y bueno, y lo que nosotros creemos que va a ser el futuro es el tema de la aplicación de nanomateriales, los bionanocomposites. Aquí tenemos una pequeña definición de lo que es la nanotecnología. Es al final el estudio, diseño, creación, sintetización, síntesis de materiales a escala nano. Aquí tendríamos lo que es la definición de nano. Es 1, es 0, y habría que poner 9 ceros, 8 ceros y un 1 para saber lo que sería un nano. Ahí tenéis un ejemplo, pues sería un millón de veces menor a lo que es una hormiga, por lo cual estamos hablando de una escala muy reducida. Dentro de los nanoaditivos existen tres tipos, los de una dimensión, los de 2 dimensiones, los de 3 dimensiones. Aquí estarían los de 2 dimensiones, no sé si habéis escuchado hablar de los tubos de carbono, los nanotubos de carbono. Aquí serían nanoarcillas o óxidos metálicos. Los de 3 dimensiones son partículas encapsuladas que permiten que se entrelazan o se cuelan a través de la matriz polimérica, lo cual modifica las propiedades del polímero. Existen ya desarrollos comerciales de nanocomposites que mejoran las prestaciones, pero lo que no existen son nanocomposites comerciales, no existen. Nosotros no conocemos ningún nanocomposite comercial que tenga como base un polímero biodegradable. Con lo cual, el futuro está aquí, entendemos que está aquí, en la investigación y en la introducción de nanomateriales dentro de polímeros biodegradables para alcanzar los requisitos o llegar a alcanzar el nivel de los polímeros convencionales. Y ahora, punto y aparte, porque este es un punto y aparte, vamos a ver el tema de los envases activos. Al final, un envase activo, o sea, hemos estado hablando antes de lo que era un envase al principio de la presentación, pero bueno, un envase activo es aquel capaz de interaccionar tanto con el exterior, con el entorno, como con el propio producto, mejorando mejorando las prestaciones tanto del producto, o sea, mejorando las prestaciones del producto. ¿Cómo pues esta actividad del producto? Pues bueno, desde transferencia desde el propio envase de una serie veremos después los tipos de ejemplos, los diferentes tipos de envases activos que son más usuales en el mercado. Pero desde transferir al producto algún tipo de prestación, aditivo o demás, o incluso capturar del propio producto algún tipo de sustancia que se genere que no sea deseable. Aquí tenéis diferentes tipos de envases o materiales que son susceptibles de ser activos. Pero aquí si veis la imagen, el interior, el exterior, lo que nos interesa es que no haya ningún tipo de penetración de oxígeno dentro del producto, y por otra parte también nos interesa que si se genera algo de oxígeno o nos ha quedado algún tipo de oxígeno residual en el envasado, sea absorbido por el envase, porque el producto es muy susceptible de oxidación. Entonces lo que
lo que se hace, de forma muy simplificada y muy sencilla, es tener en un envase multicapa, parte de una de las capas, tener la capacidad o tener la capacidad de absorber oxígeno, de absorción de oxígeno, porque tiene un absorbedor de oxígeno, con lo cual el poco oxígeno que pueda pasar a través de la primera barrera que tenemos con el entorno es absorbido por esta capa intermedia y también el propio oxígeno que se pueda generar o que haya quedado residual dentro del envase sea absorbido. ¿Cómo podemos hacer nuestro envase activo? Pues existen dos soluciones, o a grandes rasgos. Mediante la aplicación de un... Ay, me sale la palabra en inglés, pero de un recubrimiento, gracias Nuria, de un recubrimiento sobre la superficie del envase, o bien integrarla dentro del propio polímero y que sea desde el polímero desde donde migre o de pase hacia el producto. ¿Vale? Estas son las dos grandes soluciones. Y aquí tendríamos, a ojo de lupa, lo que tendríamos. La primera capa, tendríamos el producto, la primera capa que estaría en contacto con el producto, un adhesivo que una las dos capas, una capa estructural que nos da barrera al agua, porque nos interesa tener una barrera al agua, la barrera activa al oxígeno, aquí es donde se encontraría el absorbedor de oxígeno, y después la que estaría en contacto con el ambiente. Con lo cual, con esto evitamos que desde el ambiente pase al propio producto, porque hemos puesto una capa específica con un producto que es capaz de absorber el oxígeno, y en el sentido contrario también. Si desde el producto se ha generado oxígeno, por temas de diferencia de concentraciones se va a absorber desde el envase. Secuestradores de oxígenos. Pues existen diferentes soluciones en el mercado, desde sistemas inorgánicos, metales que son capaces que son capaces de absorber oxígeno. El hierro es un metal que es muy ávido del oxígeno, con lo cual si una de nuestras capas tiene oxígeno, tiene hierro, en el momento que entre en contacto con oxígeno se nos va a oxidar. El diatonato sódico, después existen sistemas orgánicos, fotorreductores, compuestos que permiten, hay diferentes desarrollos comerciales. Lo que hay que tener en cuenta es que en general estos productos no pueden estar directamente en contacto con el producto, sino que tienen que estar en una capa intermedia, con lo cual las soluciones habituales para tener envases activos secuestradores de oxígeno es el empleo de multicapas. Después, las soluciones en cuanto a la absorción de oxígeno, pues pueden estar tanto en bolsitas, que se introduzca dentro del envase, en etiquetas, en polímeros, en el propio polímero. O sea, hay multitud de soluciones. Otro sistema interesante es el tema, que es interesante en activos, que normalmente se combate, es el tema de antimicrobianos, el crecimiento microbiano que se puedan dar en productos. Como veis, sobre todo estos desarrollos están enfocados a alimentación, aunque en cosmética también se están empezando a emplear. Y bueno, aquí normalmente lo que sí que se emplea es el tema de los recubrimientos. Existen diferentes soluciones, diferentes compuestos que son antimicrobianos. Hay diferentes soluciones. Bueno, aquí tenéis marcas comerciales con diferentes materiales activos y lo que consiguen suplir.
Por otra parte, otro que, por lo que nos puede interesar, también existen los reguladores de humedad. Esto es muy típico verlo en la caja de los zapatos, sobre todo si vienen de China. Las bolsitas que están metidas. ¿Por qué? Porque a veces el cuero, a veces no, el cuero tiene, cuando está viajando por el mar, está sometido a ambientes muy húmedos y puede dañarse. Con lo cual, por eso las bolsitas. Si en la caja de zapatos tiene una bolsita es que viene de Asia, seguro, o casi seguro. Existen diferentes soluciones para la alimentación que requieran, para productos que requieren mucha humedad, para aquellos que no requieren humedad. Esto está ahí, hay productos que requieren respiración, con lo cual también hay que tener en cuenta estos factores. Y pasamos desde soluciones que evitan totalmente la humedad a soluciones que van emitiendo humedad.